Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han escrito muy amablemente para preguntar y expresar lo siguiente. Se los leo. Me gustaría saber si me pueden ayudar a entender lo siguiente. En algunas predicaciones he escuchado que Adán y Eva estaban vestidos por luz y que Eva perdió su vestidura primeramente al momento en que comió del fruto prohibido y que a su vez Adán debió haber visto que Eva había perdido su luz. Luego me saquen de mi duda, pues yo tengo otra teoría en base en lo que dice la Biblia, la cual quisiera saber por qué no es correcta. Y nos citan Génesis 3 del 6 al 7, les leo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, lo que esta persona nos dice es que aparentemente tanto el hombre como la mujer, ambos se llamaban Adán originalmente. Ya después que cayeron en pecado fue que pues Adán le puso Eva a su esposa. Pero en fin, lo que dan a entender estas escrituras, según nuestro oyente, es que ambos perdieron estas vestiduras de luz al mismo tiempo. Bueno, hay un versículo clave en el Nuevo Testamento que nos ayuda a entender un poquito mejor el orden de los sucesos. Pero antes de responder, en honor a todos nuestros demás oyentes, elaboremos un poquito este principio por si hay personas que no están familiarizadas con este principio. Y es un hecho que en Génesis, por un lado decía que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Luego, después de desobedecer a Dios, y realmente desobedecer a Dios fue consecuencia de otro gran problema, que fue haber asimilado, haber absorbido, haberle dado cabida al error y al engaño y a la malicia y a la corrupción que había en las palabras de la serpiente. Pero decía que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Luego, más adelante, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y obviamente aquí sí se avergonzaron porque cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así es que, cierto, fue la mujer la que estuvo negociando estas cosas con la serpiente. Ella fue la que comió primero. Entonces, solo descifremos todo esto, pero primero veamos esto de las vestiduras. Ahora, sí llama la atención que Dios a los peces les dio escamas y a los mamíferos les dio pelaje y a las aves les dio plumaje. Y siendo el hombre la corona de su creación, llama la atención pues que Dios no vistió al hombre de una manera tan bonita, tan gloriosa como al resto de las criaturas. Ahora, esto no puede ser, siendo que el hombre era lo más importante, imagen y semejanza de Dios. Así es que Dios debe haber vestido al hombre con vestiduras espirituales, y a causa del pecado, a causa de la transgresión que cometieron el primer hombre y la primera mujer, ellos perdieron estas vestiduras espirituales. Por eso físicamente no estaban cubiertos con nada físico, estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero es obvio que sí estaban cubiertos de algo, porque aunque no fuera ni pelaje, ni plumaje, ni escamas, ni nada de eso, o ropa, aunque no tuvieran eso encima, algo los cubría. Obviamente era algo espiritual, algo moral, y por eso ellos, sin tener una cubierta física, no se avergonzaban. Esta es la cubierta que perdieron ellos por haber pecado, por haber transgredido. Ahora en el Salmo 104, verso 2, leemos: el que se cubre de luz como de vestidura. Aquí se refiere a Dios. Dios se cubre de luz como de vestidura. Y esta luz de la que Dios se cubre por fuera no es otra cosa más que el reflejo o el resultado de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios. Es así como Dios debe haber hecho al hombre originalmente. Hay un proverbio en Proverbios 20, verso 27, que es muy importante. Dice:
Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Así es que el espíritu del hombre es como una lámpara, según Proverbios 20:27. Y antes que el hombre y la mujer transgredieran, su espíritu pues estaba limpio, puro. El espíritu del hombre es una lámpara que Dios puso dentro del hombre. Cierto, en un lado de la balanza, esto significa que el espíritu, más bien la conciencia forma parte del espíritu, y la conciencia es una lámpara que nos ayuda a saber si estamos actuando bien o mal. Pero por el otro lado, si había una lámpara encendida dentro del hombre, cuando el hombre transgredió, podemos entender cómo esta lámpara fue apagada. Así es que estas virtudes morales y espirituales que había en el hombre fueron totalmente entenebrecidas a causa de su transgresión. Podemos entender entonces cómo se perdió este resplandor, este reflejo o este resultado que vestía al hombre por fuera. En Mateo capítulo 6, verso 22 tenemos también una instrucción muy importante. Mateo 6, 22 nos dice lo siguiente: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El ojo bueno y el ojo maligno. Ahora, si regresamos a Génesis y recordamos lo que ocurrió acá, porque fue la mujer la que se expuso primero y la que cometió la acción de primero. La serpiente vino ahí al huerto. Ahora, bueno, hay una serie de cosas muy importantes y muy interesantes acá, porque Dios hizo primero al hombre, después manifestó a la mujer. Esto significa que el responsable de instruir en los caminos de Dios era el hombre a la mujer, no la mujer al hombre, porque el hombre estaba allí primero, caminó con Dios sin que Dios haya manifestado a la mujer todavía. Así es que imagínense el conocimiento y la experiencia que el hombre tenía con Dios. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la formación del hombre y la formación o la manifestación de la mujer? ¿Quién sabe? A lo mejor mucho tiempo. Así es que el hombre tenía más experiencia con Dios, más conocimiento de Dios. A él le tocaba instruir. Y además, Dios mandó al hombre, y eso es muy claro en Génesis 2, verso 16. La mujer no ha sido manifestada todavía. En Génesis 2:16 Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Y fue al hombre al que Dios formó afuera del huerto, lo tomó y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Así es que el hombre era el responsable de cercar ese huerto, de mantener cerrado el huerto. La orden de guardarlo implicaba que había un enemigo allá afuera que no queríamos que se metiera. Bueno, en el capítulo 3 el enemigo está hablando con la mujer adentro del huerto. Así es que hubo una serie de situaciones acá que generaron la catástrofe final aquí, mortal. Pero el hombre no guardó el huerto y el hombre tiene que haber tenido responsabilidad en la instrucción que tenía su mujer. Cuando la mujer repitió las palabras que Dios había hablado a la serpiente, oye, con que Dios te ha dicho, la mujer no las repitió bien. Dios nunca les dijo que no tocaran el árbol, y la mujer dijo, pues Dios dijo que no lo toquemos. Y en los idiomas originales Dios le dijo al hombre que comieran liberalmente de todo árbol del huerto. Cuando leemos esto en los idiomas originales, la mujer le dijo a la serpiente, pues Dios dijo que no comamos. Más bien, Dios dijo que comamos, pero omitió la palabra liberal ahí, con liberalidad, con abundancia. Bueno, cosas interesantes. Pero esto hizo que la mujer se expusiera a las palabras de la serpiente, y en esas palabras venía el veneno, la ponzoña, el error, el engaño, la malicia.
y sabemos que lo que escuchamos es lo que va a generar lo que vemos. Lo que oímos genera un punto de vista, genera una visión determinada. De hecho, la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, primero escuchamos y entonces se nos van a abrir los ojos del Espíritu, que es la fe. O entonces vamos a ver algo que antes no podíamos ver. Así pasó, nada más que del otro lado. Así pasó en Génesis capítulo 3. La mujer recibió las palabras, la mujer escuchó, y en Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Todo esto lo vio en el árbol del conocimiento. Y una cosa es la sabiduría y otra cosa es el conocimiento. Así es que a la mujer se le abrieron estos ojos. Y acabamos de leer en Mateo capítulo 6 que si nuestro ojo es maligno, todo nuestro cuerpo va a estar en tinieblas. A la primera a la que se le abrieron los ojos para ver algo que no estaba allí. A la primera que se le abrieron los ojos para ver con malicia y con este filtro de error y de engaño, porque ya se había tragado, si me permiten, las palabras de la serpiente. La primera que vio con malos ojos fue la mujer. Entonces, si el ojo es maligno, todo nuestro ser va a estar en tinieblas. Eso a mí me dice que es allí en donde se le apagó la lámpara a la mujer. El pecado, al final, cierto, comieron del árbol del que no debían comer, pero yo creo que la mujer aquí ya había transgredido. Cuando oyó las palabras de la serpiente, las albergó y decidió hacerles caso. Así es que el pecado que cometieron estos fue muy profundo, fue muy grave, fue muy serio, porque habiendo Dios hablado y luego habiendo escuchado a la serpiente, eligieron prestar atención a la voz de la serpiente, eligieron alinear su voluntad a la voluntad de la serpiente. Eligieron ver no con los ojos de Dios, sino con los ojos llenos de malicia, llenos de cuestionamientos y sospechas en contra de la soberanía y de la justicia y de la sabiduría de Dios, cosa que sembró la serpiente en el corazón de la mujer. Así es que ya la mujer tiene un ojo maligno aquí en Génesis 3, verso 6, cuando vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar lleno de tinieblas. Así es que aquí tenemos pues, si nos vamos a 1 de Timoteo capítulo 2, verso 14, vamos a leer lo siguiente. 1 de Timoteo, les leo capítulo 2, verso 14, y dice lo siguiente. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, de acuerdo. Fue la mujer la que escuchó las palabras engañosas de la serpiente y vino y cometió la acción. Movida por un error, por un engaño, movida por una voluntad que gracias a estas palabras quedó corrompida, pervertida. Ya la mujer tenía su ojo maligno. Así es que, cierto, la mujer fue engañada primero. Así es que, y a eso hizo que su espíritu se corrompiera, y lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Así es que ya eso hizo que su espíritu se llenara de oscuridad. Entonces, automáticamente esa luz espiritual y moral ya no estaba allí. Ahora vámonos, o yo me los llevo a Romanos capítulo 5 del verso 12 al 14. Romanos capítulo 5 del verso 12 al 14 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es obvio que aquí están hablando solo del hombre, Adán el hombre, no de la mujer. Pero miren qué interesante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron,
a la manera de la transgresión de Adán. O sea, no tenemos que hacer lo mismo que hizo Adán para ya ser pecadores. Pero Adán lo hizo ser gravemente pecador. Así es que, ¿cuál fue la transgresión de Adán? Para que aquí Romanos 5:14 la ponga en una categoría particular. Una cosa es pecar sin entender realmente las consecuencias, cuando estamos enfrentando algo completamente nuevo, algo con lo que no tenemos ninguna experiencia, algo de lo que no tenemos ninguna evidencia. Y eso ya es grave, porque si Dios les dijo ciertamente morirán, ¿por qué tienen que ir y probar y tener una experiencia para entonces por experiencia decir, Dios tenía razón? Se parecen a nosotros, especialmente cuando somos jóvenes. Nuestros padres o nuestras autoridades nos dicen no lo hagas porque si lo haces esta va a ser la consecuencia. Bueno, no nos bastan las palabras, tenemos que tener la experiencia y hacerlo. Y por supuesto, cosechamos la consecuencia. Una persona madura no va a necesitar experimentarlo para entonces decir tenían razón. Una persona madura se va a abstener porque le van a bastar y a sobrar las palabras. Así es que igual es con Dios. O sea, basta con que Dios diga que no lo hagamos para no hacerlo, porque tenemos que ir y experimentarlo. Y entonces cosechar el dolor y la miseria que vienen como consecuencia. Bueno, esta fue la mujer. Pero la mujer transgredió sin tener delante de ella un ejemplo vivo de qué le iba a pasar a ella. Ella fue la que inauguró esta cosa. Pero luego aquí hablan de pecar a la manera de la transgresión de Adán. Y dice, pues no todos necesariamente habrán pecado a la manera de la transgresión de Adán, pero de todos modos son pecadores. Ahora, ¿qué pone en una categoría especial la transgresión de Adán? Y es que él tiene que haber elegido desobedecer a Dios. Él no fue el que oyó la voz de la serpiente, a él no se le abrieron estos ojos malignos. Él todavía está en su estado de inocencia cuando vino la mujer con él. La mujer ya comió, la mujer ya se tragó estas palabras, ya la voluntad de la mujer se corrompió, ya el ojo de la mujer se volvió maligno, ya el espíritu de la mujer se corrompió. Hasta aquí Adán no ha estado negociando con la serpiente, fue la mujer. Así es que en este estado vino la mujer con Adán y le dijo, come. Entonces yo estoy seguro que Adán pudo ver el efecto o el resultado del pecado en su esposa y aún así comió. Así es que yo creo que sí es correcto entender que Adán transgredió de una manera particularmente única y diferente, porque él sí vio en su mujer las consecuencias del pecado. Así es que eso hace que aquí en Romanos 5:14 ponga la transgresión de Adán en una categoría particular, en una categoría única. Sabemos que el hombre estaba vestido de luz también, sí, por otras razones. Una de las más poderosas es porque sabemos cómo vamos a estar vestidos en las eternidades que vienen. Y vamos a ver 2 de Corintios capítulo 5. En 2 de Corintios capítulo 5 dice algo maravilloso. Dice desde el verso 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora, ¿se acuerdan de Jesús en el monte de la transfiguración? Él se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan. La palabra es metamorfoo, de donde viene metamorfosis. Dicho de otra manera, Jesús corrió la cortina momentáneamente y dejó que estos 3 de sus discípulos echaran un vistazo a lo que estaba dentro. Y de repente Jesús, toda esta gloria, ya no solo la tenía por dentro,
ahora la tenía por fuera. De repente la gloria que estaba dentro lo cubrió por fuera. Su rostro, dice, era como el sol cuando resplandecía. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz del sol también. En otras palabras, Jesús dejó que la inmortalidad que estaba dentro de él vistiera la humanidad que estaba velando esa inmortalidad de los ojos de sus discípulos y del resto de la gente. Luego vino Jesús y corrió otra vez la cortina, cerró otra vez la cortina y ya pues solo vieron a Jesús. Pero esta gloria estaba dentro, era la gloria del Cristo que moraba en toda su plenitud adentro de Jesús el hombre. Eso es lo que va a ocurrir cuando nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es a lo que se refiere 2 de Corintios cuando dice que lo mortal va a ser absorbido por la vida. A medida que crecemos en Cristo, vamos adquiriendo un grado cada vez mayor de gloria, un grado cada vez mayor de luz. A medida que vamos dejando que Él vaya escribiendo su palabra en nuestros corazones, más y más luz vamos haciendo nuestra. Nadie puede ver la luz que tenemos dentro, pero en el Sermón del Monte Jesús también dijo, si tienen una lámpara encendida, no la escondan debajo del almud, pónganla sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Y dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Nadie puede ver cuánta luz tenemos ya por dentro, pero sí pueden tener una evidencia de cuánta luz tenemos por dentro cuando ven nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar a los demás, nuestra manera de razonar, nuestra manera de reaccionar. Nuestras obras van a ser una evidencia de cuánta luz tenemos o no tenemos por dentro. Pero un día, cuando en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados, lo que va a ocurrir es que toda esta luz que tenemos dentro nos va a vestir por fuera. Y entonces el hombre va a terminar, como empezó, vestido de luz, con esta luz espiritual y moral que Dios, pues al principio la puso por don adentro de Adán y Eva, pero en nuestro caso Dios la está edificando y haciendo crecer en nosotros, no solo por don, sino por elección también nuestra. Y cada vez que dejamos que la palabra venga y vaya edificándonos por dentro. Así es que qué emocionante lo que nos espera, pero esa es una manera de saber cómo fue al principio, cuando entendemos cómo será al final y viceversa. Cuando entendemos cómo fueron las cosas al principio, podemos entender cómo van a ser al final también. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.